palabra de Dios nos habla en el capítulo 4 de Primera de Pedro, hablando del contexto sobre el tema de los sufrimientos de los justos. Y la palabra de Dios nos enseña que el justo desde el principio ha padecido, ha sufrido en mano de impíos, en mano de pecadores, en manos de aquellos que los persiguen y los persiguen únicamente por una causa, porque son diferentes, porque son distintos, porque representan a un rey, un reino, una autoridad que ellos ven con enemistad, ellos ven con reproche, ellos ven con malos ojos. Y a esto nos referimos al reino de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios hablándonos por voz de Jesucristo de los sufrimientos nos dice que el primero fue Abel el justo, el cual dice la Biblia fue no solamente perseguido, sino fue matado, dice la Biblia, por mano de su propio hermano. Y la única culpa que tenía era que era más justo que Caín, era que había hecho algo que agradaba a Dios, mientras Caín había escogido lo peor. Y la Biblia dice, se levantó contra él para matarlo, para quitarle la vida. Jesucristo habla a la generación de su tiempo y menciona de los días de Zacarías, donde un justo, dice la Biblia, fue puesto a muerte ahí mismo en el templo del Señor. La Biblia dice, ni respetaron el templo, entraron y derramaron la sangre inocente de este hombre, porque la palabra que hablaba no les convenía, porque la palabra que hablaba les redarguía, porque la palabra que hablaba les traía convicción. Y la Biblia dice, como hicieron en el caso de Esteban, así hicieron también con aquel hombre. La palabra de Dios nos dice que por ser cristiano no hay ninguna garantía de que no padeceremos en persecución. Es más, la palabra de Dios dice, todo el que quiera vivir una vida de santidad padecerá persecución. Toda persona que se aparta a sí mismo de la maldad, del pecado, a la justicia, a la rectitud, dice la Biblia, padecerá persecución, padecerá burlas, críticas, golpes, maltratos, porque dice la Biblia, la obra de las tinieblas aborrece la luz. Aborrece la luz que ahí es representada, ahí es señalada, ahí es vivida en la vida del justo. Y la Biblia dice, quiere matar la luz, las tinieblas, porque si logra hacerla, entonces conquista el mundo, conquista todo ser humano y a todos los lleva pastoreando hasta la misma muerte. Pero la palabra de Dios dice que Dios ha establecido a su pueblo y nos estableció para hacer luz aquí en la tierra. Cuando Cristo viene y comienza su ministerio, dice, yo soy la luz del mundo. Antes de que Él parta y habla a sus discípulos, les dice, vosotros sois la luz del mundo. Nos dice que una luz no se esconde ni se pone debajo de la cama, sino que se levanta en el lugar más alto para iluminar toda la casa, para iluminar todo aquel lugar. Así dice Jesucristo, debería de alumbrar nuestra luz, porque cuando nuestra luz está alumbrando, las tinieblas huyen, las tinieblas son vencidas, las tinieblas no pueden vencer la luz. Pero cuando la luz se esconde, cuando la luz ya no brilla más, entonces las tinieblas avanzan, la maldad avanza, la injusticia avanza, perdemos la libertad, perdemos los derechos, perdemos la paz en la ciudad, porque la Biblia dice, los malignos reinan, los malignos gobiernan y los justos, dice la Biblia, no están haciendo la obra de ser luz y de ser sal sobre la tierra. Quiero que comience a pensar un momento de Sodoma y Gomorra. Dos ciudades que son señales del santo juicio de Dios. Y porque el causa vino aquel juicio sobre aquellas ciudades.
La Biblia dice por la maldad y la iniquidad que hubieran cometido, número uno. Y en segundo lugar, porque no habían 10 justos en aquellas ciudades. Porque Dios le dijo a Abraham, si habrían 10 justos en aquellas ciudades, yo no destruyo esa ciudad, yo perdono esas ciudades. Pero la Biblia dice, la sal no estaba presente, la luz no estaba presente. Y la Biblia dice, el juicio de Dios cayó sobre aquellas ciudades. Pasaron en la historia del ser humano hasta el día presente. No se sabe dónde estaban, no se sabe por seguridad dónde estaban localizadas, porque el juicio de Dios vino y dejó absolutamente nada. La palabra de Dios nos habla a nosotros acerca de los santos juicios del Señor. Y en este día quiero hablarte a ti acerca del santo juicio del Señor, haciéndote saber en primer lugar que el mismo Dios que es gracia, misericordia y es perdón, también es un fuego consumidor. También es Jehová Dios el celoso. También dice la Biblia, juzgará a los vivos y a los muertos. Y cuando nosotros salimos para predicar este evangelio, necesitamos predicarles el evangelio completo. Cuando Pablo predicaba la palabra, dice la Biblia que les predicaba del pecado, les predicaba del juicio venidero y les predicaba de la justicia. Cuando él predicaba eso, a unas reyes, potestades, hombres de autoridad temían, dice la Biblia, temblaban y le decían, vete ahorita, te escucharé cuando yo tenga tiempo. La Biblia dice que ellos reconocían una verdad, y la verdad es que el Creador que nos formó un día nos juzgará también. Un día todos vamos a compadecer ante el trono del Señor y tendremos que rendir cuenta de nuestra vida. A nosotros nos conviene que desde esta tierra, de este mundo, comencemos a ver y reconocer aquellas evidencias del santo juicio del Señor, y no permitamos que nuestro corazón nos engañe, que nuestro corazón se desvíe para pensar de una forma u otra que podemos escapar del santo juicio del Señor. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo, aleluya. Hablando de los sufrimientos, el apóstol Pedro nos dice que el sufrimiento del justo no debe de tener fundamentos de nosotros hacer cosas malas, como matar a alguien, como robar a alguien, como hacer cosas malas. La Biblia dice, pero si nosotros padecemos como cristianos haciendo el bien, la justicia y la verdad, entonces no nos avergoncemos, no agachemos la cabeza. Paremos la cabeza firme, declaremos la verdad, declaremos la justicia, declaremos con integridad que lo que vivimos es recto delante del Señor, aprobado por el Señor, y no seremos avergonzados ni nos meteremos en un closet, porque le digo la verdad, en los días que vivimos los homosexuales salen del closet, las brujas salen del closet y los cristianos se están metiendo en el closet. Famosamente un hombre de Inglaterra, creo que fue el que dijo, lo único que necesita para que la maldad y la iniquidad avance y gobierne en un pueblo, en un lugar, es que hombres justos no hagan nada. Hombres justos no hagan nada. Comienzan a vivir para un propio bienestar, pensando que Dios los salvó para ser fat and happy, pensando que Dios los salvó para ser gorditos y contentos. Y se les olvida que Dios los llamó para ser luz, que Dios los llamó para ser sal, para prevenir que la corrupción venga a nuestra familia, venga a nuestra iglesia, venga a nuestro pueblo, venga a nuestra nación. Pero para eso necesitamos no perder el sabor, necesitamos ser distintos y diferentes, y necesitamos declarar la justicia y la verdad, no solamente con palabra, sino con nuestro diario vivir.
Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo. Aleluya. La palabra de Dios nos dice en el verso 17, porque es tiempo. Diga conmigo, es tiempo. Dice la Biblia, es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? La Biblia nos dice que cuando Dios sale para establecer el juicio, para establecer la justicia sobre la tierra, la Biblia dice que Dios nunca comienza con los pecadores. La Biblia dice que Dios nunca comienza con los perversos. La Biblia enseña que Dios nunca comienza con aquellos que no son de su casa. Dios comienza el juicio por su propia casa. Cuando Dios ve que los valores se están deshaciendo, cuando la justicia ya no es reconocida, cuando el derecho es pisoteado, cuando la mentira es alabada como que si fuera la verdad y la verdad es tratada como que si fuera mentira, la Biblia dice que el Dios eterno comienza a prepararse para visitar un pueblo, para visitar una nación con su santo juicio. Y la Biblia dice, no va a comenzar con los pecadores, va a comenzar con su propia casa, va a comenzar con su pueblo, va a comenzar con su iglesia, porque se supone que nosotros deberíamos de vivir, deberíamos de practicar y deberíamos de ser personas justas, rectas, íntegras, nobles, verdaderas. Y cuando Dios va a corregir el mundo, comienza con su propia casa. La palabra de Dios dice que Dios es un Dios que, dice la Biblia, espera mucho de los a quienes Él les ha dado mucho. La Biblia dice que Dios demanda mucho a quienes Él ha dado mucho. Y si usted es ciudadano de esta nación o vive en esta nación, a usted se le ha dado mucho. En nuestro tiempo tenemos mucha información, tenemos mucho acceso a la palabra, tenemos capacidad de anunciar el evangelio de tantas formas y tantas maneras, tenemos tantos beneficios. Y Dios seguramente va a demandar mucho de esta generación, va a demandar mucho de nuestro día, de nuestro tiempo. Y esta es una palabra que con la ayuda de Dios nos puede motivar a salir del sueño, levantarnos de entre los muertos, porque Dios nos quiere iluminar para que podamos iluminar al mundo también. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo. Aleluya. La palabra del Señor nos dice sin duda alguna que Dios es un Dios de juicio. La justicia de Dios demanda un juicio. La justicia de Dios demanda un día de rendir cuentas. Y la Biblia dice aquí, mientras estamos en la tierra, Dios como un buen padre, Dios como un buen pastor, corrige a los que ama, saca su varita, dice la Biblia, y comienza trayendo juicio a su casa, porque si no trae juicio a su casa, ¿cómo va a cambiar el mundo? ¿Quién va a ser luz para el mundo? ¿Quién va a ser sal para el mundo? Si hemos perdido el sabor, Dios debería de traer juicio. Si la luz se está apagando, Dios debería de traer juicio, porque de otra forma y manera, ¿cómo el mundo va a recibir luz, va a recibir entendimiento si la iglesia se está corrompiendo más día por día, hora por hora? El juicio de Dios debería de comenzar por su propia casa. La palabra de Dios entonces viene hablando a nuestra vida, porque vivimos en tiempos peligrosos, porque vivimos en tiempos de engaño, porque vivimos en tiempos de maldad.
Y la Biblia nos manda que para estos tiempos decidamos nosotros vivir en santidad, decidamos nosotros practicar la justicia y la verdad. Porque si nos salimos de estos mandamientos del Señor, seguramente vamos a caer y vamos a fracasar. En estos días estamos estudiando Primera de Samuel. Y en esta semana llegamos al capítulo 13. El capítulo donde la Biblia dice aquel buen pastor de Israel, aquel predicador, aquel evangelista, aquel rey David, dice la Biblia, cayó en pecado, cayó en maldad, dice la Biblia, en adulterio con una mujer que no era de él. Para encubrirlo, dice la Biblia, que manda matar a su marido, pensar que nadie se daría cuenta. La Biblia dice, no hay ninguna cosa hecha que no saldrá luz tarde o temprano. No hay ninguna cosa, dice la Biblia, sea buena o sea mala, que no recibirá recompensa, que no recibirá retribución, sea buena o sea mala. La Biblia dice que el juicio de Dios viene sobre aquel hombre. Es confrontado por Natán, el profeta del Señor. Y la Biblia dice claramente, lo señala y le dice, tú eres ese hombre, tú eres ese pecador, tú has hecho esa maldad. La Biblia dice que David entonces acepta su culpabilidad, confesa su pecado y Dios le dice, no morirás. Pero antes de que le hiciera así, la voz de Dios viene, pero porque hiciste que mi nombre fuera puesto por los pisos, por lo que tú has hecho, la espada nunca se apartará de tu casa. Lo que tú hiciste en secreto, a escondida, yo lo voy a hacer a plena luz. Todos lo van a ver, todos lo van a reconocer. Y el Señor dice que se pone a ayunar, no come nada, está en gran aflicción porque se enferma gravemente el niño que resultó por aquel adulterio. Mas la Biblia dice, el Señor no lo oyó y el niño murió también. Lo que te quiero decir es que Dios sabe traer juicio sobre su casa. Lo que quiero hacerte saber es que Dios no hace acepción de personas. Lo que quiero hacerte saber es que la Biblia dice que cuando tú y yo decidimos hacer cosas que sabemos que están malas, no pensemos que por ser cristiano y pidamos el perdón del Señor, las consecuencias se van a quedar atrás. No te imagines que la vergüenza que has cometido, Dios trabajará en la gente, les volverá la memoria antes de tu vergüenza, la borrará y te van a ver igual como te miraban anteriormente. No va a pasar, it ain't gonna happen. Te van a ver como un perverso, te van a ver como un tonto, te van a ver como un fraude. Muchos te van a criticar, te van a calumniar. Y aunque le clames al Señor, quizás eso no se va a quitar. Y entonces no permitas que ninguna enseñanza, ninguna forma que te cuentes a ti mismo te vaya a engañar para pensar que podemos nosotros burlarnos de Dios y no habrá consecuencia. Te recuerdo Gálatas 6:7. La Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso tendrá que cosechar. Pero alguien dirá, eso habla a los pecadores, eso habla a la gente no convertida. No, Señor. Habla a pecadores y habla a cristianos. Habla a cristinos como habla a aquellos que son ateos. Lo que el hombre siembra tendrá que cosechar. No te creas de un evangelio muy light, un evangelio que es medio fraude. Conoce la verdad, Dios te perdonará y no caerás en las llamas eternas, pero tendrás que llevar las consecuencias de tus malas acciones. Mejor arrepiéntete, no vayas por ese camino, salva a tu familia, salva a tu matrimonio, salva a tu hogar, no caigas en ese error. Dele un aplauso al Rey de la Gloria conmigo, aleluya. Cuando vivimos en tiempos como estamos viviendo, sabemos que es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios.
Cuando vemos más de un 82% de gente de esta nación que se llaman cristianos, pero vemos la forma que esta nación va, es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Cuando vemos dramas jugados allí por la tele de un hombre que es el condenado sin pruebas, sin evidencias y sin nada, es tiempo de nosotros analizar los días que estamos viviendo. Analizar lo que la gente determina o qué juicio tiene la gente. El pensar que podemos condenar a un ser humano, destruir su vida, destruir su imagen porque alguien lo acusa de algo sin ninguna evidencia. Eso es quitar un fundamento muy importante de la justicia. Eso es quitar un fundamento, y si negociamos con ese fundamento, nos va a tocar el día donde nosotros estemos delante de tribunales así y nos dirán, ¿sabe qué? Usted es culpable y usted tiene que probar que no es culpable. En vez de lo que Dios establece, esta nación lo ha establecido como fundamento, y el fundamento es este: la persona es inocente hasta que es comprobada que es culpable, con evidencias, con testigos, y si no son rumores, son chismes, son calumnias y son nada más que eso. Así yo quisiera ser juzgado un día, que me paren en un tribunal. Y así quisiera yo que juzgaran a mi hijo si un día él se para delante de un tribunal. No quiero que lo consideren un malvado sin ninguna evidencia. Eso no es justo, eso no es recto, eso no es bueno. Y lo que está pasando dentro de nuevo es para señalarnos a dónde está cayendo esta nación. Hasta donde hay gente capaz de promover una mentira por una verdad, colgar a un hombre sin ninguna evidencia alguna. Necesitamos despertar, porque son señales de dónde se encuentra esta nación. Y por poco que tomamos un curso malvado y perverso, que sufriremos consecuencias como nación, que sufriremos consecuencias por el futuro. Necesitamos abrir nuestros ojos. Necesitamos no creernos por mentirosos, sino saber qué es la justicia, qué demanda la justicia. Si alguien debe de saber, debe ser el pueblo del Señor Jesucristo. Dele un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo. Aleluya. Es tiempo que el juicio comience por la casa del Señor. Esto es algo que Pedro nos habla, y esto es algo que se establece en la palabra del Señor. Mire Jeremías capítulo 25, el verso número 15. El libro de Jeremías capítulo 25, comenzando en el verso número 15. Dice la Biblia: porque así me dijo Jehová Dios de Israel: toma de mi mano la copa del vino de este furor, y da beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que envíe entre ellos. Y tomé la copa de la mano de Jehová y di a beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová: a Jerusalén, a la ciudad de Judá y a sus reyes, a sus príncipes, para ponerlos en ruina, en escarnio, en burla, en maldición, como hasta hoy. El verso 19. A Faraón, rey de Egipto. El verso 20. A los filisteos, a Ascalón, a Gaza. El 21. A Edom, a Moab, a los hijos de Amón. Notemos que la Biblia dice: el Señor había determinado un juicio sobre la tierra. Y la Biblia dice que la señal del juicio era un vaso que, dice la Biblia, estaba lleno completamente hasta arriba, que representa la ira y la indignación del Señor. El Señor dice: han llenado completamente este vaso de mi ira, de mi indignación, y no me quedaré más callado, y no me quedaré más siendo ignorado, y no me quedaré más aquí con los brazos cruzados mientras ustedes hacen lo que les da la gana. Pero quiero que note que antes de visitar a los filisteos, antes de visitar a Faraón, antes de visitar a Edom y Amón,
Dios dijo, yo voy a visitar a Jerusalén. Dios dijo, yo voy a visitar a Judá. Yo voy a visitar a los de mi casa. A los de mi casa. Yo no voy a comenzar con las naciones paganas. Yo voy a comenzar con mi propia casa. A ellos los voy a visitar primero, porque ellos deberían de saber mejor. Ellos deberían de saber la verdad. Ellos deberían de hablar la justicia, pero se han pervertido, se han corrompido y ya no saben la diferencia entre la verdad y la mentira, entre la justicia y la injusticia. Ya no tienen juicio para hacer un recto juicio. La Biblia dice, cuando mi juicio se derrame, yo no lo voy a derramar entre los pecadores, yo lo voy a derramar entre los que están en mi casa. Yo voy a comenzar con ellos. Ellos necesitan arrepentirse. Ellos necesitan arrepentirse. Ellos necesitan de hacerlo mal. Ellos necesitan vivir lo que predican, vivir lo que declaran. Dios no va a comenzar con los paganos, va a comenzar con su casa. El juicio de Dios es el Señor queriendo que enderezcamos nuestros caminos. El juicio del Señor es Dios invitándonos a abandonar todo pecado y toda maldad. El juicio del Señor es para que no nos engañemos a nosotros mismos, para que no pensemos que Dios es un abuelo viejito en el cielo a quien le pica los ojos, le jala la greña y Él nunca va a hacer nada. Porque ese no es el Dios de los cielos. Él es el Todopoderoso. Es el tardo para la ira, lento para la ira, pero no para siempre va a ser lento, ni va a tolerar para siempre. Es lento, es paciente, pero no para siempre, pero no para siempre, pero no para siempre. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo, aleluya. Quiero que vaya conmigo al verso 27 en esta mañana del mismo capítulo. El verso 27. Les dirás pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, bebed, embriagaos, vomitad, caed y no os levantéis a causa de la espada que yo envío entre vosotros. Y si no quieren tomar la copa de tu mano para beber, les dirás tú, así ha dicho Jehová de los ejércitos, tenéis que beber. Porque aquí a la ciudad de la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal. Y vosotros seréis absueltos, no seréis absueltos. Porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. Notemos una vez más la palabra de Dios señalando que el juicio que Dios determina tiene que ser bebido. La Biblia dice que hay personas que se imaginan que cuando Dios pone la taza de su juicio delante de nosotros, vamos a poder decirle no. Como le decimos no en tantas otras ocasiones sobre tantas otras cosas que Dios nos manda y que Dios nos habla. Pero cuando esta copa, dice la Biblia, es derramada, es puesta delante de nosotros, tendremos que beber de ella. Tendremos que beber de ella, con su aflicción, con su dolor, con su vergüenza. Tendremos que beber de ella. Antes de esto el Señor nos habla con juicios pequeños, con palabras de vida. Y si nosotros atendemos, Dios con todo gusto cancela todo lo demás. Pero cuando persistimos en nuestra maldad, la Biblia dice, ten por cierto que tu pecado te va a alcanzar. Escúcheme bien, el Dios de los cielos es nuestro Padre que está en el cielo. Y el Dios de los cielos le encanta cuando nosotros somos lavados con el agua y no tenemos que ser limpiados con el fuego. La Biblia dice que hay cosas que se limpian con el agua y hay cosas que se limpian por el fuego. Dios es un Dios bueno y quiere limpiarnos siempre con su agua.
Cuando lees la Biblia, la palabra de Dios es agua. Le dice Jesucristo a Pedro: vosotros ya sois limpios por la palabra que yo os he hablado. Y el que es limpio solamente tiene que lavarse las manos y limpiarse los pies. Dios anhela que nosotros recibamos el juicio de su palabra, que abandonemos el pecado y la maldad sin necesidad de más. Dios dice la palabra de Dios, nos ha dado su Espíritu Santo. La Biblia dice: de vuestro interior fluirán ríos de agua viva. Y Dios quiere traer juicio a nuestra vida cuando somos atentos al buen espíritu y lo dejamos que nos conduzca a toda justicia y, escúcheme, a toda verdad. Mas si nosotros rehusamos ser limpios por el agua, vamos a ser limpios por el fuego. Mas si nosotros rehusamos ser limpios por el agua, vamos a ser limpios por el fuego. Pero le aseguro que el fuego cuesta más, duele más, trae más angustia. Y Dios no quisiera eso. Quisiera que fuéramos limpios por el agua. Que dijéramos: yo sé que esa palabra es verdad. Yo sé esa palabra es justa. Yo sé que esa palabra es buena. Yo voy a caminar en esa palabra. Yo voy a obedecer esa palabra. Y el Señor estaría encantado como usted no se imagina. Pero si nosotros por la agua no queremos ser lavados, la Biblia dice que hay un fuego con el cual vamos a ser nosotros limpiados. Nunca se le olvide que la Biblia dice que nuestro Dios es un fuego consumidor. Nunca se le olvide que la Biblia dice: es una cosa horrenda caer en las manos de un Dios vivo, no un mono, no una estatua, no un retrato, no algo colgado alrededor de mi pecho, pero un Dios que creó el cielo y la tierra, un Dios que creó todo poder, toda potencia, toda autoridad. Un Dios que, dice la Biblia, un día demanda que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Dele un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo. Aleluya. La palabra de Dios dice que viene sobre el mundo una borrachera terrible. La Biblia dice que los causa vomitar, pero ellos dicen: no siento nada, no me importa, no hay ninguna diferencia. Y continúan en su maldad hasta caer y ya no van a poder levantarse una vez más. Las naciones del mundo serán juzgadas por el Dios eterno. La Biblia dice que cuando Él venga, Él se va a sentar sobre su trono y los reyes, príncipes y autoridades vendrán delante de Él y los va a juzgar. Los va a juzgar por sus decisiones y determinaciones. Si temían a Dios y procuraron establecer la justicia, si temieron a Dios y no andaban condenando al inocente, si temieron a Dios y no andaban a través de mentiras y engaño destruyendo al ser humano para tener poder, para tener fama y para tener dinero, si no fueron de aquellos que después de hacer tal maldad van a su casa a dormir y roncan como un baby, porque su conciencia ya está quemada. No tienen conciencia para saber que no pueden destruir a un justo. No tienen conciencia para saber que la mentira es un arma del diablo que no podemos usar nosotros. No tienen conciencia para darse cuenta que la mentira no es igual que la verdad. Y el que obra mentira será juzgado de Dios. Y el que hace verdad recibirá bendición del Señor. Pero estos fulanos embriagados están de poder. Embriagados están de amor al dinero. Embriagados están con fama y poder. Y no temen a Dios. Hasta condenar a un hombre y destruir su vida no les importa nada. Abramos nuestros ojos porque ese hombre es ahora y a nosotros nos toca mañana. Abramos nuestros ojos porque ese hombre va adelante, nosotros venimos atrás. Entonces no digamos esas cosas, pues son políticas, a mí que me importa, yo soy libre, yo vivo a Cristo y me voy al cielo. I don't know about that. A lo mejor vamos a estar aquí un buen rato.
A lo mejor nos conviene orar por la paz de esta nación. A lo mejor nos conviene levantar la justicia en esta nación. A lo mejor nos conviene hacer algo mientras todavía estamos. No sabemos cuánto vamos a durar. Le aseguro que no somos la primera generación que piensa que verá a Cristo en sus días. Le aseguro que no somos la primera generación que pensaba y estaba convencida que verían a Cristo en sus días. Así era la generación de los apóstoles del primer siglo. Y han pasado más de 2000 años. Entonces no nos conviene a nosotros pensar así. Nos conviene saber que tenemos una bendición de vivir en esta nación, que se nos ha dado un legado. Y este legado no lo ganaron ahí en una oficina, sentados en una clase, en un colegio. Hombres derramaron su sangre. Hombres perdieron su vida. Hombres perdieron sus hogares, perdieron sus casas para que nosotros pudiéramos tener esto en nuestro día. Y nosotros necesitamos entonces asegurar que nuestra generación, en nuestro tiempo, nosotros vamos a hacer la lucha que ellos hicieron. Y es una lucha por la verdad y por la justicia. Es una lucha para que la verdad no se pierda. Es una lucha para que la justicia se establezca. Y nosotros debemos de participar en eso. ¿Cómo? Dando voz, hablando la verdad. ¿Cómo vamos a participar en nuestro voto, nuestra responsabilidad como ciudadanos de esta nación? Necesitamos activarnos para la justicia y para la verdad. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. Aleluya. Faltan 30 días aproximadamente. ¿Está listo usted para cumplir con su responsabilidad como ciudadano de esta nación? ¿Está usted preparado? Debería de estar. Debería de envolverse. Debería de hacer algo, lo que está en su poder hacer. Porque el día que los perversos reinen sobre nosotros, usted debe callarse la boca y no decir nada. Si no toma seriamente su responsabilidad. En el día donde la injusticia reine y ya no tengamos estos derechos, tápese la boca y no diga nada. Porque no tiene derecho a decir nada. Porque cuando pudo hacer algo, no hizo nada. Entonces, haga algo. El ciudadano, enlístese, prepárese para votar. Haga el trabajo difícil de orar a Dios. ¿Cómo quieres que haga? ¿Qué es lo que te agrada? Esa es su responsabilidad como ciudadano de esta nación. Usted no está viviendo allá bajo un imperio donde usted no puede decir nada, no tiene voz, no puede decir nada. Y debe dar gracias a Dios. Tome seriamente ese privilegio que se le ha dado. Tome seriamente ese privilegio que se le ha dado. Y haga su responsabilidad, cumpla con su responsabilidad. Si usted está en esta nación, entonces esfuércese para ello. Ya no está en México lindo y bonito. Ni tampoco está en Puerto Rico ni en Cuba. Aquí está usted ahora. Busque la paz de esta ciudad. Busque la paz de esta nación. Ore por la paz de esta nación para que vivamos buena vida y le demos un legado a nuestros hijos. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 11, el verso 17. Cuando hablamos de cuestiones como estas, hay mucha gente que pretende que el Dios del Antiguo Testamento era diferente del Dios del Nuevo Testamento. Hay una persona que dice, hermano, sí, pero eso es el Antiguo Testamento. Bueno, comencé hablándote el Nuevo, pero te leo otro para que así entiendas. Romanos capítulo 11, el verso 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, tú siendo olivo silvestre has sido injertado en medio de ellas. Has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad, la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás
cortado. La palabra de Dios nos revela el santo juicio de Dios. Dios es bueno y quiere demostrar su bondad aún con el más vil pecador. Dios es bueno y quiere mostrar su bondad aún en la vida de la persona que menos lo merece. Pero Dios también es juicio. Y cuando Dios últimamente se llena de indignación, va a tratar a su propia casa con mucha severidad. La Biblia dice que aquellos que eran de la casa del Señor, muchos fueron desgajados, fueron cortados. La Biblia dice por su incredulidad, por su falta de fe y fidelidad a Dios, dice la Biblia, fueron cortados. No todos, pero muchos. Nos dice a nosotros que aprendamos esto de esta verdad. Por si pensáramos que somos más especiales que Israel, somos más especiales que el pueblo judío, no nos engañemos a nosotros mismos, ni nos llenemos de orgullo. No es que somos más buenos que ellos, que nos tiene a pie en este día. Lo único que nos tiene a pie es la bondad de Dios, que fue demostrada cuando creímos en el unigénito Hijo de Dios. Pero nos advierte que vemos un ejemplo de bondad y un ejemplo de severidad. Y Dios nos dice, ¿cuál es la que quieres tú? ¿Cómo la quieres tú? ¿Quieres que la bondad siga expresándote en tu vida, en tu casa, en tu pueblo, en tu iglesia, en tu nación? ¿O quieres ver la severidad de Dios? ¿Quieres ver el Cordero de Dios que viene a abrazarte, a ayudarte, a darte la mano? ¿O quieres ver el león de Judá con sus garras y sus dientes salidos, listo para golpear? ¿Qué quieres ver? Eso no depende de Dios, de Cristo, que es bueno o es malo. Eso depende de usted. Eso depende del hombre. Eso depende de las naciones. Si se humillan, si se arrepienten, si se sujetan, si temen a Dios, o si hacen lo que les da la gana, si viven contrario a Dios, si quebran los mandamientos, la palabra, las ordenanzas, los pactos de Dios, y hacen lo que les da la gana, de eso depende, no depende de Dios. La Biblia dice, pongo delante de ustedes el camino de vida y el camino de muerte. Dice, escoge la vida. Escoge la vida. Usted escoge la vida cada vez que escoge temer al Señor. Usted escoge la vida cada vez que usted elige renunciar al pecado y la maldad. Usted escoge la vida cada vez que determina hacer no lo que le conviene, sino lo que debe de hacer. Usted está escogiendo la vida. Cuando usted vive una vida no de fe, sino de conveniencia. No de convicción, sino de conveniencia. Usted entonces está escogiendo alejarse del Señor. Está escogiendo estar viviendo para su propio vientre, no para el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Y ciertamente ese camino no te lleva a caminar cerca del Señor, sino lentamente te está apartando del camino del Señor. En este día, el Señor quiere demostrar bondad. El Señor quiere manifestar gracia y misericordia. Pero eso depende del ser humano. ¿Nos humillamos? ¿Nos arrepentimos? ¿O seguimos adelante en nuestros propios caminos? Acuérdese, Dios no puede ser burlado. Acuérdese, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare tendrá que cosechar. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 11, el verso 31. El libro de Proverbios, capítulo 11, el verso 31. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Note que aquí hay una recompensa. La Biblia dice para el justo, para el impío también. Y yo le propongo aquí que está hablando de una recompensa por desobediencia,
una recompensa por hacernos la voluntad de Dios, sino mi propia voluntad. Y la Biblia señala que no solamente el impío va a tener una recompensa aquí en la tierra, el cristiano también. Y le recuerdo lo que previamente le hablé del rey David. Él era un buen cristiano. Hombre conforme al corazón de Dios. Y eso no lo rescató de vivir y cosechar el mal que había sembrado. Cuando se levantó un hijo y mató al otro hijo, de seguro ahí en su mente estaba la palabra del profeta. Cuando su hijo Absalón se sube al techo de su palacio y trae a sus mujeres y concubinas y comienza a tener relaciones sexuales con ella enfrente de todo el mundo, seguramente se acordaba de las palabras del Señor. Como iglesia, como pueblo, no se nos olvide esta verdad. No caigamos en el engaño porque tenemos casas, carros, trocas perronas. No caigamos en este engaño. Dios no hace acepción de personas. Por ser gringos, por revestirnos con la bandera americana, por estar nosotros conquistando el sueño americano, tomando nuestro pedazo del pie, no quiere decir que vamos a impresionar a Dios tanto que Dios va a decir, bueno, es que son americanos, pues ¿qué le voy a hacer? Son de los United States, pues ¿qué puedo hacer? Nada. No te engañes a ti mismo. No te engañes de mismo. Dios no respeta tales cosas. Lo que Dios respeta es un corazón contrito y un corazón humillado. Es lo que Dios respeta. Dele un fuerte aplauso en este día. Aleluya. Vamos a segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, el verso 3. Aquí la palabra de Dios por boca del apóstol Pablo nos sigue hablando del santo juicio de Dios. Dice de esta manera en el capítulo 1 y el verso 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Note el verso 5. Esto es demostración, o podemos decir evidencias, del justo juicio de Dios, para que seas tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Note que aquí el apóstol Pablo dice que las tribulaciones, persecuciones que vienen sobre la iglesia es parte de una demostración del justo juicio del Señor. Es parte de una demostración donde el Señor demuestra al mundo que ellos conocen la verdad, porque la verdad se ha vivido por mano, por medio, por vida de hombres justos. Y en vez de abrazar al hombre justo, en vez de amar al hombre justo, en vez de levantar al hombre justo, lo persiguen, lo aborrecen, lo odian y lo matan. El día cuando venga el juez eterno, esa gente no tendrá excusa alguna, porque vieron las evidencias de una vida justa. Nadie es perfecto. Aparte de Jesucristo, todo hombre tiene imperfecciones. Pero eso no significa que no se han esforzado para vivir vidas justas y rectas. Una evidencia de que son diferentes y distintos. Y por eso los odia el mundo. Por eso los persigue el mundo. No los persigue por ser malhechores. No los persigue por ser malvados. Los persigue por ser justos y por ser rectos. La Biblia nos recuerda a nosotros que el juez más justo, santo y perfecto vino a la tierra y fue condenado por este mundo. Quiero recordarle a usted que lo pusieron de pie en un lado
Y al otro lado pusieron un homicida, malhechor, perverso. Y le dijeron a la gente, digan, ¿cuál es el justo? ¿Cuál es el bueno? Y dijeron, Barrabás, Barrabás. ¿Y qué haremos con este que se llama Jesús? Crucifícale, crucifícale. ¿Crees tú que el mundo puede juzgar quién es el justo y quién es el malo? ¿Crees tú que el mundo puede juzgar cuál es el justo y cuál es el malo? En muchos casos no pueden, porque las tinieblas los han conquistado. La mentira está sembrada en su corazón. La conciencia la tienen quemada. Y ya no pueden juzgar cuál es el justo, cuál es el injusto, cuál es la verdad, cuál es la mentira. Ya no pueden juzgar. Así nos encontramos lentamente como nación yendo por ese camino. Y es algo que debería de molestar, es algo que debería de provocarnos a las rodillas, provocarnos a hacer algo. Porque la verdad, los beneficios que gozamos y tantas otras cosas están en peligro. Y están en peligro porque no sabemos juzgar, no sabemos la diferencia. Dios nos libre de condenar al justo. Dios nos libre de alabar al malhechor y al pecador. Dios nos libre de tratar al injusto como justo y al injusto condenemos como un pecador. Dios nos libre, porque ese día yo te aseguro el Señor habrá visto que hemos desechado su verdad, hemos desechado su justicia, y te aseguro que esa taza se está llenando con la indignación justa del Rey de Reyes y el Señor de los señores. La palabra de Dios nos dice que cuando los justos son perseguidos es una demostración del santo juicio del Señor. Dios está poniendo una prueba delante del mundo para ver qué escogen, qué deciden y cómo Él los va a juzgar. Dios los está viendo, qué van a hacer, y que Dios nos libre de hacer el mal. Verso número 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos, ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Jesucristo viene, hermanos. Jesucristo viene, hermanos. Jesucristo viene, hermanos. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. Aleluya. Jesucristo viene. Para muchos en el mundo esa es la más preciosa esperanza que tienen. Sus gobiernos no sirven para nada. Sus líderes son abusadores, sus líderes son mentirosos. Y día por día claman a Dios y parece que no hay respuesta. Pero sí hay respuesta. Dios sí vendrá. Y Dios sí hará justicia. Y Dios sí pagará a cada hombre conforme a sus obras, sean buenas o sean malas. El Señor juez está a la puerta. Entonces, para nuestros hermanos en países lejanos, donde vivir la injusticia, donde ser perseguido es una realidad día por día, hay que orar por ellos. El 4 de este mes de noviembre es el día de la oración por los hermanos perseguidos alrededor del mundo. Póngalo en su calendario por ahí.
ore por ellos, porque ellos no viven eso por ser malos, ellos no viven eso por ser pecadores, ellos no viven eso porque no son tan buenos como nosotros. Ellos viven eso simplemente porque creen en Jesucristo, porque quieren vivir para el Señor y nada más. No buscan dañar el Estado, no buscan destruir a nadie. Y por esa causa los aborrecen, los buscan, los persiguen, los maltratan, los matan. Si usted no se ha dado cuenta, en los días que vivimos hay más mártires por la causa de Cristo que en cualquier otro tiempo en la historia de la humanidad. Si uno se da cuenta, en estos días se estima que hay más gente esclavizada en el mundo que ha habido jamás en otro tiempo en la época de la humanidad. Yo sé que vivimos en los Estados Unidos, estamos lejos de todas estas cosas, pero no nos engañemos a pensar que no podemos experimentar cosas difíciles nosotros también. Entonces hay que orar por ellos, hay que hacer cualquier cosa que podamos para ayudarles, animarles, motivarles, y que la vida de Dios sirva para traer convicción a nuestra vida de cómo nosotros podemos vivir aquí con tanta abundancia y tanta libertad que tenemos. Vamos a terminar en Isaías 59, el verso número 9. Aquí tenemos una palabra que debe de provocarnos a despertar, debe de provocarnos a la acción. Es una palabra que nos habla primero acerca del pueblo que le dice a Dios: ¿por qué estás lejos de nosotros? ¿Por qué no nos oyes? Clamamos, oramos y tú no nos oyes, no te das por entendido. Y el Señor les hace saber que es a causa de su pecado que se encuentran donde ellos están. Y otra vez está tratando con su casa, no con el mundo. Isaías 59, el verso 9. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz, y aquí tinieblas, resplandores, y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos, andamos a tientas como sin ojos, tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros, gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia, no la hay, salvación, y se alejó de nosotros. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra Jehová, el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Y el derecho se retiró, la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. La verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Escúcheme bien, esta nación es conocida por varias cosas, y entre ellas quizás la más conocida es los derechos de los ciudadanos. Los derechos de los ciudadanos. Pero la Biblia nos dice que hay fundamentos que sostienen esos derechos. Hay fundamentos que no permiten que esos derechos caigan o se pierdan. Y la Biblia dice que eso es la verdad. Y la Biblia dice que cuando la verdad está presente en la sociedad, la justicia permanece, los derechos permanecen. Esto está con nosotros. Mas cuando cambiamos la mentira por una verdad, cuando amamos la mentira como que si fuera verdad, cuando promovemos la mentira como que fuera verdad, entonces lento por lento perdemos los derechos
la justicia se aparta de nosotros. Y vamos a buscarla un día y no la vamos a hallar. Vamos a desear aquellos derechos. Pero todo lo que vamos a conocer es angustia, tristeza, miseria, abuso, maltrato de aquellos que están en poder. Porque dejamos que torcieran la verdad y que hablaran la mentira como que si fuera una verdad. Voy a terminar. Yo no quiero ser muy político con usted, pero quiero que entienda que la gente que gobierna a nosotros es importante. Por eso la Biblia nos manda, primero en Timoteo, ante todas las cosas que se hagan oraciones, rogativas, intercesiones por aquellos que están en preeminencia, para que vivamos vidas apacibles, lo que agrada a Dios y Dios quiere. Pero más que eso, se nos dan derechos de votar, derechos de hablar con nuestros representantes, ciertas cosas. Y como iglesia y pueblo necesitamos conocer esto. Necesitamos envolver, necesitamos saber que Dios nos ha provisto y tenemos que hacer algo mientras podemos hacer algo. Yo le digo la verdad, cuando trajeron a este hombre al Senado, cuando lo querían condenar, cuando lo querían colgar, yo estuve viendo en la televisión. Yo le aseguro que estaba llorando. Porque veo un peligro tan terrible. Al lograr condenar a un hombre sin evidencias, condenar a un hombre sin ninguna evidencia. Si se logra eso, ay de nosotros como nación. Y por 2 votos apenas se logró que escapara, que pudiera ocupar un lugar. 2 votos nomás. La nación se encuentra entre encrucijadas, donde hombres hablan mentira como que si fuera verdad. ¿No la vieron? Estaba llorando, decían. ¿No la vieron toda su emoción? ¿Y desde cuándo emoción es una prueba de algo? Y cuando dice la Biblia una ley que por lágrimas voy a condenar a alguien, ¿dónde dice la ley eso? No, la ley tanto en la Biblia como en esta nación dice que si no hay evidencia no se puede hacer nada de esto. La ley enseña que el hombre es inocente hasta que es hallado culpable con pruebas y evidencias contundentes. Otra vez lo que se estuvo jugando ahí, para mí es una señal de los días en los que vivimos en esta nación. ¿Y qué tan cerca estamos de perder muchas libertades y muchos derechos que ahorita tenemos? Estamos tan cerca así. Yo nomás le motivo para que caiga en sus rodillas y ore por esta nación cada día, como yo hago. Yo nomás le motivo para que tome seriamente los privilegios que tiene de votación y otras cosas, haga algo. Y sobre todo, conozca la verdad, viva la verdad y predique la verdad en todo lugar. No sea intimidado por nadie. Predique la verdad, anuncie el evangelio. No estamos aquí para ganar una competencia de popularidad. Estamos aquí para predicar el evangelio eterno del Señor Jesucristo. Dele un aplauso al Rey de la Gloria conmigo. Vamos a pedir al grupo de alabanza que pasen los hermanos.